Que Dios te bendiga. Hoy queremos hablar en este programa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a hacer una continuación. Me han pedido expresamente que siga con los colores. La semana pasada hablamos algo de los colores, la vinculación que hay de la luz y cómo a través de la luz se provocan colores, como nosotros somos transmisores, por decirlo así, de color. La vida, este mundo no tendría color si no fuera por la luz, ¿verdad? ¿Y quién es esa luz sino Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Así que estuvimos hablando la semana pasada de cómo inclusive espiritualmente hablábamos que es revelado a través de la palabra, pues la vestidura de Jesús, ¿verdad? Hablábamos de esa vestidura blanca que estaba impregnada, ¿sí? de ese rojo, ¿sí? de ese carmesí, que es la sangre, ¿no? Y que hace mucha referencia al juicio de Dios. Estuvimos hablando del rojo un poquito, estuvimos hablando del amarillo otro poquito. Bien, creo que no sé si mencionamos un poquito el azul. Bueno, hoy quiero mencionar un poquito más, tal vez entrar un poquito más en el ámbito del azul y del carmesí, pero también del púrpura y del negro, ese color tan negro. Así que vamos a hablar un poquito de ciertos colores que están en la palabra de Dios y que, como vemos, el enemigo también es un gran imitador, ¿sí? Porque no solamente nosotros tenemos colores, sino que el enemigo, y ya saben ustedes quién es, pues también tiene sus colores. Hablábamos del arco iris, del pacto de Dios, creo mencionar en la prédica anterior. Y también él tiene su arco iris, ¿verdad? Los que entiendan lo que estoy hablando. Y qué importante es saber el lenguaje, porque miren, los colores es un lenguaje profético. Es un lenguaje de Dios. Era un ámbito que yo ya estudié hace años, pero que el Señor quiere que hable de ello y lo difunda. Porque muchas veces andamos un poquito ciegos en el conocimiento del lenguaje de Dios. Dios se expresa de muchas maneras. ¿Sí? Por parábolas. Sí. Para que los que ven no vean y los que oigan no escuchen. Pero también el Señor, Dios, habla a través de sueños, habla a través de colores, habla a través de números, habla a través de letras y nombres, ¿sí? Habla también en esa simbología de los árboles. Habla de el trigo y la cizaña. O sea, es un lenguaje profético. Entonces, muchas veces tenemos que entender, yo quiero entender a Dios, si tú no aprendes el lenguaje profético, ¿sí? Pues entonces muchas veces te vas a quedar igual. No vas a saber a veces lo que Dios pueda estar hablando. Entonces, es importante que atendamos y que sepamos que los colores es también una simbología, es una forma de hablar Dios de las cosas que van a suceder. Y podamos discernir, ¿sí? Y podamos entender lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Y entonces, por eso es el mencionar ciertos colores. Tal vez en un programa no da tiempo a mencionarlos todos, pero por lo menos tengas una base. Yo siempre digo, por lo menos una base. ¿Sí? Y bueno, yo creo que es un ámbito que no se está tocando mucho. Hubo un tiempo que se hablaba, pero les digo que si alguien quiere entender a Dios en su simbología, tiene que irse a estos conceptos, ¿sí? Porque hasta Dios mismo
y en Apocalipsis habla de los colores. Si vemos el trono de Dios, sí, si vemos el trono de Dios, dice que él vio al trono de Dios, ve a Dios como una piedra de jaspe, cornalina, ¿sí? Y zafiro creo que es. No, esmeralda. Entonces, nos está hablando de colores también. ¿Sí? Él es el diseñador, el creador de los colores. Y Dios da una ordenanza al pueblo, ¿sí? A su pueblo. Le da una orden de cómo tienen que vestir, de cómo tenían que vestir, de qué colores se tenían que poner. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué Dios da esos colores? ¿Por qué les dice qué colores se tienen que poner? Justamente porque tiene una simbología más allá de lo natural, una simbología espiritual. Una simbología espiritual. Entonces, la vestidura habla de lo que tú cargas, habla de quién tú eres. La vestidura, el color de la vestidura habla. Por eso Dios manda que los sacerdotes se pusieran ciertas vestiduras de color blanco, azul, añil, que yo le llamo azul añil, pero otros le dicen azul índigo, otros le dicen azul marino. Bueno, hay muchas formas de decir ese mismo tono, ¿de acuerdo? Y manda que se vistieran así y habla de ese tono carmesí, o otros le dicen sangre, otros le dicen vino, otros le dicen el color de la vid, ¿verdad? Ese color, burdeos, hay muchas formas de decir ese color rojo sangre, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos la simbología. Luego también habla del púrpura. Sí, tenían que ir de púrpura, tenían que ir de azul, de blanco, de carmesí. Y cuando uno va entendiendo el color, va entendiendo la asignación que tenemos como hijos. O sea, el color te va a hablar, te va a especificar, sí, de tu identidad, va a hablar de tu realeza, de tu gobierno, va a hablar a quién representas, de qué reino eres, va a hablar de tus dones, va a hablar de tu relación con Dios, el color. Porque hasta los colores están ligados a los dones espirituales. Y vamos a ver cómo se da tanto en nosotros como también se da. La semana pasada hablaba que el dragón se viste de escarlata. El dragón sabemos que es Satanás y que simbólicamente es el rojo su color. Es un imitador de Jesús. Lo hablamos la semana pasada en la otra prédica, en la primera de colores, que hablaba de los colores. Y ahí el dragón dice que está vestido de escarlata. Dragón escarlata. Un dragón escarlata es un dragón rojo. ¿No le suena nada a China? Así que ya les voy dando un puntito por ahí. Y estuvimos hablando de ese tipo de rojo. Voy a hacerles una mención. Quiero mencionar, he apuntado cosas. Y cuando el rojo viene de parte de Dios, simbolizaba muchas cosas. Estuvimos hablando, creo, por encima del rojo, ese rojo sangre. Estuvimos hablando que el rojo significa la pasión de Cristo, simboliza la sangre de Cristo, simboliza la redención, simboliza el sacrificio.
La sangre significa limpieza de pecados. El rojo de Dios significa también juicio. También significa, digamos, la ira de Dios. Podemos decir que el rojo en representación o vinculado a Cristo, sí, simboliza victoria, simboliza autoridad, poder, fuerza. El rojo es un color que habla de sacrificio, ¿sí? Habla de, hasta si digamos, nos podemos atrever hasta de muerte. Habla de que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, que es roja, hablamos hasta de poder, de autoridad, de jerarquía, dominio. O sea, el rojo no lo podemos identificar con una sola cosa. Habla mucho de muchas cosas, ¿no? Entonces, estoy dando un pequeño repaso. Pero cuando ese rojo lo lleva el enemigo, hay personas que han soñado con seres espirituales que tienen el pelo rojo o ropas rojas. Bueno, pues ahí tenemos el enemigo. ¿Y por qué le gusta tanto al enemigo el rojo? Porque simboliza algo. Pasión por la rebeldía. Amor, sí, amor a la rebeldía. Amor, por decirlo así, a la insurrección. ¿Qué es eso de insurrección? El rojo de la sangre de Cristo significa redención, remisión de pecados. Bien, pero el rojo del enemigo simboliza insurrección, todo lo contrario. Por eso ese dragón escarlata. Yo quería añadir a la prédica del primer día de colores esta palabra, que significa levantamiento, sublevación o rebelión. Así que ese rojo en el enemigo significa todo lo contrario a la redención de Jesús. Todo lo contrario. Significa, decíamos que la sangre de Cristo significa redención, pero también remisión. Remisión de pecados significa que la sangre de Cristo limpia y borra ese pecado, queda totalmente remitido, no, ya no aparece, ¿vale? Entonces, podemos decir que la sangre de Cristo, cuando vemos la sangre, significa también ese color, limpieza, remisión, rendición, sumisión. Así que el rojo que viene de parte de Dios también está vinculado a ese carácter de Dios de sumisión, de sometimiento, ¿sí? Más el rojo del enemigo es todo lo contrario, es sublevación, es levantamiento, es insumisión, es rebeldía, desobediencia. Bien, entonces quería hablar de eso, ¿no? Quería puntualizar eso para no quedarme con cosas en el tintero, como se dice, ¿no? Y vemos también que la sangre de Cristo y el rojo está vinculado a la copa de la ira. ¿Sí? Está relacionado a la copa de la ira. Por eso dice que Él vendrá pisando el lagar. Por eso es que se tiñe de la ropa blanca de Jesucristo, se tiñe de la sangre, ¿sí?, de los que van a ser pisoteados en juicio. Así que está hablando de sacrificio, pero también está hablando de juicio y de la ira de Dios. El rojo simboliza, ¿sí?, que Él tiene el poder para juzgar. Simboliza que Dios viene en su justicia estableciendo sus juicios.
Así que la sangre, ese rojo de Dios, simboliza muchas cosas. Y también simbolizaba la guerra, ¿sí? Derramamiento de sangre, violencia, injusticia. Así que cuando viene de Dios es ira, son juicios de Dios, simbolizado en rojo. La copa de la ira que se ha de derramar, ¿sí? Es el agar de esas uvas, eso es juicio de Dios, ¿sí? Manchando sus vestiduras, eso es juicio. El caballo, estuvimos hablando del caballo bermellón, ¿verdad? Ese caballo rojo, ¿sí? Estuvimos hablando que ese caballo rojo viene trayendo guerra, ¿sí? Y lo estamos viendo hoy, es un juicio de Dios. Por eso que estamos viendo muchas guerras, ¿sí? Y eso era el rojo. Eso era el rojo. La verdad es que el rojo significa muchas cosas, muchas. Y quiero hablaros del azul. O sea, hoy quiero hablar un poquito del azul. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a enfocarnos un poquito en este color azul. Porque me decía, pastora, yo creo que enfoques un poquito más el color azul. El color azul es un color precioso que habla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estuve mencionando que ellos, los judíos, llevan un tzitzit, o sea, unas cuerdecitas enganchadas, vienen en el manto de oración que se llama talit, pero también tienen estos tzitzit, que son unas cuerdecitas que ellos llevan a lo mejor en la cintura, colgado, y son varios hilos de lino y creo que son 7 blancos y 1 azul. Estuve hablándolo en la prédica anterior. Y eso simboliza, ¿no? el reino de Dios. Simboliza en medio de la santidad, ¿sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, el gobierno de Dios en la vida de la persona. El azul, miren, el azul, cuando hablamos de tabernáculo, el tabernáculo tenía 10 cortinas, sí. En Éxodo 26 habla de ello, o sea que no quiero quitarme de aquí. Vamos allá, miren, en Éxodo, vámonos al Antiguo Testamento. Estamos sabiendo que gloria a Dios. Perdón, Éxodo 22 no, Éxodo 26. En Éxodo 26 habla del tabernáculo. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Sí, gloria a Dios. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina. Fíjense que esto lo está ordenando Dios a Moisés, cómo tenía que ser el tabernáculo. Y dice, las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro. Aquí metemos el oro. Hablábamos del oro como la gloria de Dios, como lo más valioso, como la misma presencia de Dios, ¿sí? Como lo más puro, porque el oro es uno de los materiales más puros que existen. Y
Dice, y harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Habla de unidad, ¿sí? De unir todo eso, de enlazarlo, ¿sí? Tenemos que ser sabios, porque el tabernáculo de Dios, que Dios ordenó construir y con diseño y con colores, ¿sí? Eso está totalmente vinculado a Cristo. Esta representación del tabernáculo no es otra que la representación del mismo Jesucristo, de la persona de Cristo, ¿sí? Porque dice que Jesucristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es Dios con los hombres, Emmanuel. Bien, Él es el templo, Él es el tabernáculo. El tabernáculo representaba el templo, el lugar de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, tú eres ese templo. Tú eres ese lugar donde Dios quiere vivir, habitar. Lo que pasa que antiguamente, o sea, en los tiempos de Moisés, la forma en la que Dios lo expresa, lo enseña, es para que nosotros cobremos conciencia de que eso tienes que ser tú. Que si antes era algo visible, ¿sí? Hoy sea algo que está dentro de ti y sea justamente esa, tu identidad, tu persona, y veas las características y sepas que las debes o las tienes que tener tú. Así como Jesús lo tenía. O sea que, digamos que la representación del tabernáculo realmente es el cuerpo de Cristo. Y si tú eres cuerpo de Cristo, esto también te atañe a ti y a mí. Y dice que tenía asimismo cortinas de pelo de cabra. Eso ya hay que meterse otro día en otra prédica. Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Tenía una cobertura. La longitud de cada cortina de 30 codos, la anchura de cada cortina de 4 codos. Tenía unas medidas, una longitud. Por eso dice la palabra que Cristo en ti va a tener una medida, ¿sí? Hasta ser ese Cristo formado dentro de ti. Y dice, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y harás corchetes de bronces, ya mete el bronce. Las uniones que hagas será una sola cubierta. O sea, especifica cómo era que había que poner. Y utilizaban las pieles de los carneros teñidos de rojo. En el versículo 14 lo habla. Y una cubierta de pieles de tejones encima, porque todo tiene una simbología. La piel del tejón, el pelo de la cabra, todo habla simbólicamente de Dios. Y dice que harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La acacia es una madera, y como yo digo, impenetrable, incorruptible. Por eso esa madera es utilizada hasta para el arca, porque era una madera que ya no hubiese ningún bicho, no se podía corromper. La longitud de cada tabla de 10 codos. Bueno, total, que aquí va aplicándose y va hablando de las bases de plata. Está hablando de todo cómo era el diseño, que ahora no podríamos hablar de todo eso, ¿no? Pero del altar de bronce, todo tiene un porqué, todo tiene un respaldo bíblico y todo tiene un color, ¿sí? Hasta para el aceite. Y luego en el 28 habla de las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28
sí, habla justamente de cómo tenían que ser las vestiduras de Aarón. Dice en el 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y bueno, se ha hablado mucho de todo esto, ¿no? Dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y aquí vienen los colores. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. O sea, hacerlo con excelencia, hacerlo bien. Porque además cada color no eran tintes sacados de una industria. Todo lo que Dios emplea, sí, era creado ya por Él. ¿Sí? El azul se sacaba de un molusco del mar, ese azulito. El color, ¿cómo se dice? Púrpura, también lo sacaban de un molusco, por eso era tan costoso. Perdón, creo que era de caracoles, incluso de caracoles sacaban el púrpura. El color, creo que rojo, lo sacaban de las cochinillas que atacaban los árboles. De ahí sacaban ese tono rojo anaranjado. Y entonces todo lo que se utiliza es porque ya Dios lo ha creado. El hecho de que sea el lino es una planta que se coge cuando es muy joven. De ahí se secaba y de ahí lo utilizaban para los telares. Luego los hilos que se hacían también se cogían de la lana. La lana era teñida, con eso hacían muchas de las vestiduras que se llevaban antaño. Entonces, Dios utiliza su creación. ¿Sí? Ahí no hay, digamos que la única mano es el que lo está haciendo. Pero el material ya ha sido diseñado, ya ha sido creado por Dios. Entonces tenían que ir con estas vestiduras y dice, y tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres de la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras, pero no dice aquí, en la versión de Reina Valera, no dice cuáles son esas piedras. Pero yo te lo voy a decir porque en otras versiones sí viene. Las piedras son el ónice. Y esa piedra era negra. Por eso la simbología del negro también en algunas banderas de las tribus de Judá. Perdón, de las tribus de Israel. ¿Sí? Cada bandera de las 12 tribus son identificadas por colores. Tienen colores. Tienen simbología. Hablan. ¿Sí? Hablan de parte de Dios cada bandera. ¿Sí? Hablan del carácter. Hablan de sus bendiciones. Hablan de cómo eran. En las banderas viene vinculado con animales, con cosas que están en esas banderas, pero se identifica también con colores, con piedras. Entonces, el pectoral tenía 12 piedras de las 12 tribus de Israel y cada piedra simboliza un color, muestra un color. Entonces, ¿qué nos está hablando?
que Dios habla a través de esos colores a su pueblo. ¿Sí? Y entonces es muy importante saber de esto, porque si Dios tiene que hablarte con un color y tú no sabes qué significa, te quedas cao, sin conocimiento. Así que es muy importante estar pendiente de lo que estamos hablando hoy. Y en el nombre de Jesús, aquí cuando está hablando de las dos piedras, son una piedra negra aquí y otra piedra negra aquí, en el hombro. Y en esas piedras que estaban en el hombro, ese ónice, esa piedra negra, había que grabar las 6 tribus en una y las 6 tribus en otra. Y el sacerdote tenía que llevar esas piedras engarzadas en el hombro. Y dice que luego iban unidas con oro. El color, ¿sí? Y el valor. Es fundamental, porque aquí no lo menciona, pero las piedras son ónice. Y 2 cordones de oro fino, en forma de trenza. Y estas trenzas en los engastes. Dice, el pectoral del juicio, eso que hemos dicho, que llevaban aquí, ¿sí? Ese pectoral habla de cada tribu. Y era un pectoral de juicio, porque de ahí salía, era una forma de decir a Dios, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y de ahí sale el Urim y Tulim, creo que era. Y los harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el tiempo está hablando de estos colores. El azul, el púrpura, el carmesí, el lino torcido y el oro. Entonces, el azul, que hemos dicho antes que en algunos lugares le llaman índago, es un azul sobrio, es un azul en un principio añil, como el manto, o algunos que hayan visto la bandera de Israel, ese blanco con azul, el manto del talib blanco con azul, ¿sí? Y con los sepsep que tienen, que son el recuerdo de los 600 y pico mandamientos de Dios, ¿sí? Así que está vinculado ese azul, ese blanco, está vinculado ese azul a la oración. Está vinculado a identidad del reino. El azul realmente es un tono que simboliza realeza, que simboliza conexión del sacerdote con Dios, con la presencia de Dios. Simboliza servicio al Rey de Reyes. El azul significa el cielo, fidelidad a Dios, servicio a Dios. Significa de alguna manera que era el que estaba, o el que tenía la responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios. Significa ese azul, significa obediencia a Dios. Significa que tiene que haber por parte del Hijo de Dios, por parte del sacerdote, el querer hacer voluntad de Dios. Así que cuando eran vestidos de azul, ese azul hace una definición de que para servir al trono de Dios, para servir a Dios había que serle obediente, había que recordar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar que tenemos una identidad que es la del reino de los cielos. El azul significa también la verdad, porque tú eres un hijo que lleva la verdad hacia adelante. Y la verdad es la palabra de Dios. Habla también de justicia, porque cuando tú representas con este azul, representas
el reino de los cielos, el trono de Dios que está está cimentado en un zafiro y es ese azul índigo que te digo, está hablando de que tú eres el representante del reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que tú eres rey y sacerdote. Aquí viene a cumplimiento. Por eso, rey y sacerdote. Las vestiduras de un hijo de Dios tienen que ser la de un rey y un sacerdote. Ese azul y sacerdocio, el carmesí. El rojo, vinito, burdeos. ¿Sí? Entonces está hablando de que como hijo de Dios, ¿sí? Ese color te va a identificar con el trono del Padre. Te va a identificar como representante. Dice la palabra de Dios que somos ministros de la luz, ministros del reino de Dios. Así que esa vestidura azul habla de tu identidad. Habla que eres un hijo de Dios, redimido por el carmesí, por el rojo de la sangre de Cristo, y que ha sido llamado a gobierno, a reino, a autoridad, que es el azul, a hablar la verdad, a la obediencia, a la fidelidad a Dios, a hacer su voluntad. Ese azul significa que tú eres ese rey llamado a representar el reino de la luz. Y significa esa conexión entre lo humano y lo divino. Así que ese azul es tremendo. Ese azul es lo que ese color va a identificarte en esa unidad entre el cielo y la tierra. Es una conexión de Dios contigo. Así que el azul también representa la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Porque es quien conecta, ¿sí? El que te conecta a la fuente. El Espíritu Santo de Dios es la persona del Espíritu de Dios que está en ti. Entonces, en el tabernáculo, el sacerdote cuando entraba y tenía que llevar estas vestiduras. Sí, porque simbólicamente estaba hablando del carácter que tiene que tener un sacerdote, un rey, un hijo de Dios. Ese azul habla de tu unidad con Dios. Por eso ellos, antes de entrar al lugar santísimo, estaba esa gran cortina, estaba ese velo, que ese velo era enormemente gordo. No se piensen que es un velito fino. No. No sé cuántos centímetros tenía de grosor, ya ni me acuerdo, pero era tremendamente. Y ese fue el que se partió cuando Cristo muere en la cruz de Calvario. Ese fue el que se partió. Así que Dios está hablando que te da una identidad como hijo de Dios en ese azul. Te está hablando de unirte, de ser un hijo soberano. Te está hablando de ese asiento celestial que tienes junto como coheredero con Cristo Jesús. De gobierno. La palabra de Dios dice, ¿no sabes que tú has de juzgar a los ángeles? Así que ese azul te está hablando también de gobierno, de juicio, de ser un hombre leal a la palabra de Dios y juzgar con la rectitud de la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que tú creas o pienses, sino conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Así que ese azul es muy amplio, ¿sí? Y Dios te habla con ese azul. Habla de esa gracia, de esa conexión entre el cielo y la tierra. Habla del Espíritu Santo. Cuando habla del carmesí, ya hemos dicho, la sangre de Cristo, la redención,
hemos hablado de que se presenta ahí el tabernáculo, es lo que Jesús hizo también a través de la cruz del Calvario. ¿Sí? Ese carmesí, ¿sí? Ese romper, ¿sí? Esa sangre, ese carmesí habla de esa unidad con Dios. Te habla de que el amor de Dios traspasó los límites. Habla de que la sangre de Cristo, sí, fue derramada y nos provocó reconciliación. Así que por eso ese carmesí en el tabernáculo, ese carmesí en las vestiduras, simbolizan el sacerdocio. Simbolizan en el nombre de Jesucristo, simbolizan ese sacrificio tuyo, morir a la carne, ¿sí? Para vivir en Cristo Jesús. Significa, de alguna manera, el reconciliar con Dios y reconciliar a otros con Dios. Es ministrar el corazón de Dios con adoración, con la alabanza. Es el color del intercesor, el rojo carmesí, el rojo burdeos, esa vestidura del sacerdote que intercede. Esa vestidura del sacerdote que intercede es ese color rojo, carmesí, ese color, ese tono vino, ese tono burdeos. Sí, habla de un sacerdote que intercede. ¿Y quién es el sumo sacerdote de Melquisedec sino Jesucristo? El que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Se llama Jesucristo. Entonces tú tienes que tener ese color en tu vida, el burdeos. El sacerdote que ministra a Dios y que ministra y que intercede por otros ante el Padre. ¡Wow! Díganme si este tono de un hijo de Dios es un color que habla de Jesús. Es el color, el aroma de Jesús que sirve. El sacerdote viene a servir no solamente a Dios sino al pueblo. Ese color, burdeos, yo digo burdeos porque me encanta ese nombre, porque es lo que más... ¿Saben? ¿Ha visto la sangre cuando recién fresca está como un rojo vivo? Pero luego cuando pasa un rato se pone como oscura, ¿no? Como el vino, así oscurito. Entonces está hablando de la expiación, del sacrificio que un hijo de Dios tiene. Dice la palabra que somos sacrificio vivo. Es un fluir en el Espíritu de Dios, es un morir cada día a uno mismo, ¿sí? Y vivir por Cristo y para Cristo. Es morir a tu deseo y es servir en la obra de Dios. ¿Qué sacerdote? Un sacerdote que no se identifica con este color, no puede ser sacerdote. O sea, tú no puedes servir. Necesitas ser impregnado por este color. Este color te tiene que identificar como hijo de Dios. Para mí es uno de los colores más hermosos. Nuestra iglesia tiene ese color. Tiene ese color en las puertas, tiene ese color como estandarte. Es un sacerdote, un hijo de Dios que se presenta ante el Padre para interceder por otros. Un hijo de Dios que viene para servir al pueblo, que viene para servir a los hermanos, como Jesús sirvió, lavó los pies a los discípulos. Ese es el color carmesí que representa el tabernáculo. ¿Sí? Es la sangre de Cristo que te hace
entrar a la misma presencia de Dios. Ese carmesí. Por eso cuando se partió el velo ya de una forma profética, ¿sí? Ya estaba puesto en el tabernáculo de Moisés. Ya estaba puesto ahí para decir que la sangre de Cristo daba acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? Y que tú, como hijo de Dios, como sacerdote, tú puedes entrar a la misma presencia de Dios sin necesidad de nadie, sino directamente al Padre, en el nombre de Jesús. Así que eso simboliza el azul, el carmesí de un sacerdote. El blanco, ¿qué queréis que os diga? El blanco, santidad, pureza. El blanco, ¿cómo es el trono de Dios? Dice Daniel, que fue ante el trono, bueno, y allí vio a ese ser, el anciano de Días. ¿Cómo tenía el pelo? Blanco, como la lana. ¡Wow! Vestiduras blancas ante el gran trono, todo blanco. Vienen las canitas blancas. Pues eso significa sabiduría. La santidad no es que aparece y ya. La santidad, cuando eres limpio por la sangre de Cristo, tú eres limpio, tú ya, el Señor te hace santo, te hace digno de entrar a su presencia. Porque ha habido antes un arrepentimiento, porque ha habido antes una confesión, y entonces el Señor dice, te limpio, te purifico. Así que ese blanco es la purificación, es de alguna manera el haber sido llevado a esa situación de arrepentimiento genuino y conversión genuina de Dios. Y es ese cambio interior, es pureza, es transformación. El blanco habla de tus acciones, haces cosas diferentes, te vas a mover en santidad, ya no en pecado. Habla de separación de lo profano, de lo santo. Por eso era ese color del lino torcido. ¿Sí? Habla justamente de esas vestiduras, ¿no? Azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Habla de esa humanidad que es redireccionada, de la guía de Dios. Habla de la gracia. Habla de la justicia de Dios. Habla del reino de Dios, el trono blanco. ¿Sí? Habla de ser justificados por la gracia. Habla de la santidad del Hijo de Dios. Habla de lo que tiene que haber en un corazón de un hijo, de apartarse del mal, de apartarse del pecado, ¿sí? De consagrarse, de querer buscar realmente y querer estar alineados a la voluntad de Dios. El blanco te identifica por tus acciones. Una persona santa va a querer caminar justamente, va a apartarse del mal, va a apartarse del pecado, va a apartarse de lo que te contamina. Se va a consagrar a Dios. El blanco y la púrpura, antes de que me vaya. Este color púrpura, quería hablar del negro, creo que no va a dar tiempo, pero el púrpura es muy precioso. El púrpura es digno de mencionar hoy rápidamente. Este color que tiene que tener aquí el sacerdote. Bueno, el púrpura, ¿se acuerdan? A Jesucristo lo crucifican y luego le ponen vestiduras púrpuras. En la otra predica hablé un poquito de la púrpura. Significa realeza. Significa majestad. Este es un color que habla mucho más de todo eso. ¿Sí? Habla de un pago, de un coste, de un valor añadido. Habla
de que el sacerdote tenía que valorar la posición, tenía que valorar ese lugar de excelencia, el valorar el servicio a Dios, el valorar la presencia de Dios, el valorar lo que Dios te entrega, el valorar quién es Dios, quién es el Padre. El azul, se me olvidó, habla también de la revelación